se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de bienestar emocional y salud mental en estos tiempos de pandemia de COVID-19. Damos la bienvenida a todos quienes nos sintonizan hoy en Radio Watch, porque este es un ciclo que vamos a empezar hoy día. Este es un ciclo de conversatorios radiales que se está haciendo desde el Servicio de Salud junto con la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y empezamos hoy, martes 28, con este primer capítulo donde vamos a estar conversando de varios temas que tienen que ver con el estrés, básicamente. Y estamos en vivo y vamos a estar todos los lunes en 8 capítulos más para seguir hablando de otros temas que tienen que ver también con la ansiedad, con autocuidado, rutinas saludables, cuidado de las personas mayores, adicciones, buen trato en la infancia, entre otras temáticas. Para comenzar este espacio hoy día vamos a partir conversando, antes de que nos acompañen los expertos, con la doctora Karen Riquelme, quien es referente de epidemiología del Servicio de Salud Valdivia, para conversar y compartir, antes de pasar a conversar los otros temas de salud mental, algunos datos sobre actualizaciones respecto a esta pandemia que estamos viviendo todos. ¿Cómo estás, Karen? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto principalmente, como usted lo mencionó, se hizo un trabajo colaborativo entre el grupo de epidemiología del servicio, de salud mental del servicio y en conjunto con la Universidad Austral, porque nos dimos cuenta que una de las grandes problemáticas que tenemos que enfrentar hoy en día también es el tema de la salud mental. El encierro, la poca conectividad con nuestros familiares, que todos hemos tratado de hacer lo mejor posible y que se agradece, y lo cual nos ayudó al principio de la pandemia a poder contenerla y ser una de las mejores regiones del país, igual está teniendo sus secuelas. Y es por eso que nosotros somos conscientes de ello, somos conscientes del esfuerzo que ha hecho cada familia, y que queremos comenzar esta ronda de charlas interactuando con cada uno de ellos y tratando de darle tips de cómo hacer esto más fácil. Porque como saben, los datos van en aumento, hemos estado así como en el pic de la ola, todos los días están saliendo muchos casos y es importante que empecemos a volver al inicio. Ya el tema de autocuidado, quedarse en la casa, no juntarse, lamentablemente el 18 nos ha dejado ahí sus secuelas importantes, están apareciendo muchos casos asociados, varios casos complejos, así que más que nada reiterar el llamado al autocuidado, quedarse en casa, no juntarse con gente de riesgo de otras regiones, y más que nada es cuidarnos unos a otros, ya, porque después de que nos exponemos ya no hay nada que hacer, ya nos expusimos al riesgo, ya exponemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros abuelitos, y después hay que tratar de minimizar las consecuencias, pero ya es complejo, ya es tarde. Entonces la idea del llamado es a seguir a cuidarse,
a quedarse en casa y vamos a tratar de que esto sea lo más fácil posible. Comprendo que es complejo, sé que todos tenemos distintas realidades, que el encierro es difícil, sobre todo cuando hay niños pequeños que se aburren y todo, pero igual vamos a tener capítulos dedicados a ellos. Así que le doy el pase ahora a los especialistas para que comencemos con este tema. Claro, ahora vamos a entrar ya de lleno en materia. Ahí estamos con algunas recomendaciones de la doctora Karen Riquelme, porque la idea es que volvamos al principio, volvamos a cuidarnos como lo hicimos al inicio y que podamos bajar estos números que en nuestra región han estado subiendo exponencialmente los últimos días. Vamos ahora a estar conversando, va a entrar a acompañarnos el psicólogo Felipe Ochoa, que es psicoterapeuta en el CESANCO Las Ánimas y también en la red GESAM. Él es especialista en hipnosis ericksoniana, y él va a estar moderando la conversación con los especialistas y él nos va a contar un poco quiénes nos van a estar acompañando en el capítulo de hoy. Hola, buenas tardes, gracias Carolina. Mi nombre es Felipe Pardo Ochoa, como tú presentabas recién, soy psicólogo y espero darle la bienvenida a todas las personas que están en línea para esta conversación importante que vamos a desarrollar en estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles que de una u otra forma a todos nos complican o nos generan sentimientos o emociones que son diversas y es obviamente necesario también poner en la palestra la salud mental, que es algo tan importante. Y bueno, hoy en este primer capítulo nos acompañan especialistas en salud mental con quienes vamos a conversar sobre ansiedad y estrés. Y este programa se titula de la siguiente manera: Conversemos de estrés calmos como una cebra. Para ello nos acompañan el doctor Gerardo Rivera, académico del Instituto de Neurociencias Clínicas e Instituto de Estudios Psicológicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, y médico psiquiatra en CESANCO Amulén. Buenas tardes, Gerardo. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. También nos acompaña el psicólogo Reiner Fuentes del Centro de Salud Universitaria, CESU, de la Universidad Austral, Hospital de Día Adultos y miembro de la ONG Alianza Chilena contra la Depresión. Hola Reiner, ¿cómo estás? Hola Felipe, hola a todas y todos, ¿cómo están? También vamos a presentar a Claudia Manríquez, psicóloga de la Universidad de Concepción, del Hospital de Día Adultos y especialista en estrategias constructivas en psicoterapia de alta complejidad. Sean bienvenidos todos y continuamos entonces dándole bienvenida a quienes nos van a acompañar online a través de las distintas plataformas que están disponibles. Vamos también a comunicarle a las personas que están online que vamos a tener un espacio para preguntas, así que ustedes las pueden ir desarrollando de forma permanente y luego las vamos a seleccionar y las vamos a transmitir a nuestros especialistas para que ellos los puedan contestar. Vamos a comenzar entonces con esta conversación. Le damos el pase a Gerardo, a Reiner y a Claudia para conversar de estrés calmos como una cebra. Interesante el título, ¿no? Interesante el tema porque cuando nos juntamos con Claudia Reiner, había que colocar un nombre de fantasía. Entonces, ¿cómo podemos hablar de estrés en base a un nombre de fantasía? Entonces, colocamos este nombre como calmos como una cebra. ¿Por qué colocamos cebra? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cebra con todo esto? Bueno, dentro de lo que tiene que ver, que ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás salió el tema de la miel, ¿no? De Mel Gibson y eso de Corazón Salvaje y algo así, o la película de Corazón Valiente, perdón. Entonces, por el derecho de copyright no podíamos colocar el mismo nombre del autor, que es Robert Sapolsky, ya que es un científico norteamericano que hizo un libro hace hartos años atrás, el año 94 en verdad, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y efectivamente es un libro, una guía del estrés, de la ansiedad básicamente, cerca de 500 páginas, pero es muy didáctico y explica este señor realmente por qué estos animales que viven en África, que están constantemente con riesgos de ser devorados por un león o una leona, que las leonas generalmente son las que cazan, los leones son más flojitos. Eso también ocurre también de repente en nuestra sociedad, ¿no? Hace que las cebras estén todo el tiempo a punto de morir.
se escapan del león, pero pasa algo bien interesante, que con el estrés que implica perder la vida, de arrancar, que es importante arrancar y que todo el funcionamiento del sistema nervioso se active frente a un temor, un miedo que algo va a ocurrir. Después, cuando la cebra está, después de 15 minutos, o incluso un poquito menos, después de que pasa el peligro, los niveles de estrés de la cebra bajan muchísimo. No está esa cebra rumiando o pensando en el león que acaba de perseguirla o perseguirlo, ¿ya? Y no sé si le ha pasado, gente que nos escucha o nosotros mismos, a la Claudia, al Reiner, que por ejemplo estamos pensando en la época de ser estudiantes cuando tenemos que dar un examen y eran las 11 de la noche y nos acostábamos tranquilo para rendir bien el examen y andábamos rumiando todo el rato y dormíamos como 1 hora o 2 horas, ¿no? Estábamos pensando en lo que iba a pasar, lo que te iba a preguntar el profesor, las cosas que iban a ocurrir, si te iba mal, y etcétera. Y creamos una tremenda historia. Entonces, por eso es un poco el nombre, Felipe. Estamos conversando entonces con Reiner Fuentes, con Carolina, con Claudia y con Gerardo esta tarde sobre el estrés, calmos como una cebra, y ahí viene la explicación importante para este conversatorio que estamos iniciando. Uh-huh. Finalmente hay un poco como nuestras preocupaciones, ¿cierto? Lo que decía Gerardo, como nuestras preocupaciones mentales, muchas veces activan como factores estresores, ¿ya? Y hoy en día igual está bien manoseado el tema del estrés también, ¿no? Como de un tiempo hasta ahora, como que todo el mundo un poco habla del estrés, ¿ya? Como que todo el mundo anda estresado también, es algo que está ahí como temática, ¿no? Igual es importante como diferenciar un poquito, ¿ya? Diferenciar un poquito de cómo es el estrés, que finalmente es una respuesta como fisiológica, ¿no? Como nuestro cuerpo finalmente se activa como cuando siente como alguna amenaza ambiental normalmente, ¿ya? Y como también nos sirve, ¿no? También el estrés nos sirve un poquito, ese estrés como positivo, como para movilizarnos, ¿ya? De repente para entusiasmarnos también, ¿no? Para hacer como algunas actividades, para tener como algún propósito, como que nos mueve esa sensación de hacer cosas y esa sensación de como el empujoncito. Uh-huh. Y una vez que pasa como ese estímulo ambiental, ya todo vuelve como a la normalidad también, ¿ya? Como a quien no le ha pasado, ¿cierto?, algunas situaciones como estresantes en la vida. A veces nos puede estresar pequeñas cosas como estar en una fila en supermercado, que de hecho son esas pequeñas cosas que antes no nos afectaban, pero ahora sí hay un tema como ir a comprar, ¿no? Ahora, ¿qué relación podríamos hacer de este estrés que es tan cotidiano y cómo sumamos este estrés de base que estamos viviendo ahora, que pareciera ser que se suma, ¿no?, que se acumula y nos obliga a funcionar de una forma diferente? Claro, efectivamente, como que ya llevamos, a ver, es importante considerar que en esta contingencia igual llevamos un tiempo, ¿cierto? Yo creo que probablemente tenemos que irnos analizando de cómo hemos ido de a poco afrontando, ¿ya? Porque al principio pareciera que estamos, nuestra sensación de alerta como bastante ahí, estábamos sobre preocupados, ¿ya? Yo creo que ahora con la medida como de que ha pasado el tiempo, también nuestras sensaciones de alerta pueden haber ido bajando también, ¿ya? Entonces en eso también tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué esa sensación de alerta también va bajando? Porque tampoco es tolerable el cuerpo durante mucho tiempo con un estado tan estresante. Sobre todo ahora con tanta incertidumbre, ¿cierto? De no saber un poco lo que va a pasar más adelante. Este mismo contexto de pandemia que estamos viviendo también es como esta constante de saber del temor. Sí, es importante recalcar lo que dice Claudia y también para la gente que esté escuchando en este momento, porque siempre se habla como peyorativamente o negativamente del estrés. Y es muy importante el estrés como un mecanismo
evolutivo para estar vivos, estar vivas. O sea, sin estrés realmente no pudiéramos vivir, ¿no? Esa misma cebra no puede estar súper quieta si viene el león de nuevo, tiene que arrancar. El tema es que qué pasa después de que eso ya ocurre, que ya pasó, que el estímulo se dejó de estar, para mantener esa misma fisiología anómala que te destruye. Porque básicamente el estrés en el mediano plazo y a largo plazo destruye y produce un verdadero catástrofe a nivel de todo el cuerpo, o sea, de todo el cuerpo. Predispone a la depre, predispone a los cuadros de ansiedad, predispone a que te puedas enfermar, una enfermedad inflamatoria. Y eso es interesante como que ahora que estamos en el tema de que puede haber una segunda ola, es normal probablemente de que estemos un poquito más alerta. El tema es que ¿qué podemos hacer para que ese grado de alerta sea más balanceado, ¿se entiende? O sea, estar alerta porque me puedo contagiar, pero al mismo tiempo hacer algo con mi cuerpo o algo cotidiano que me pudiera bajar un poquito esos niveles. Eso también es importante. Sí, ahí yo rescatando un poco lo que dice Claudia y lo que dice Gerardo, efectivamente el estrés tiene una función, ¿no? O sea, hay una función que es adaptativa y que por lo demás nos activa, ¿no? Como que viene a despertar al cuerpo a hacer algo, ¿no? A la cebra a huir, y a nosotros como que nos anima a hacer algo. El asunto es que la gran diferencia entre nosotros y las cebras es que las cebras tienen un estresor que es real, que está ahí, ¿no? Un león que está a punto de quitarles la vida, a punto de saltar y lanzarse sobre la cebra. Y nosotros tenemos la capacidad de crear nuestros propios leones o leonas en la mente, ¿no? Como que por medio del lenguaje y por medio de nuestros pensamientos podemos recrear un escenario que es amenazante, aun cuando no esté. Totalmente. Por ejemplo, en este mismo momento, no sé si has tenido alguna preocupación no sé, el correo que tienes que enviar mañana, o el trabajo o el informe que tienes que hacer, o la tarea que se te quedó pendiente del viernes pasado. O sea, son pequeñas alertas que están ahí como latentes y que en este momento no las vas a resolver, ¿no? Estás mirando, nos estás escuchando, estamos conversando, pero son, en la metáfora de la cebra, son leones que estamos recreando y que nos hacen estar alertas cuando en realidad si tú miras a tu alrededor, oye, no está pasando eso ahora, no está ocurriendo. Entonces hay una dinámica distinta de cómo funcionamos respecto a la cebra que nos hace tener el león y la amenaza constantemente y con el cuerpo tenso y con una sensación de sobrepreocupación, de angustia, que a ratos hay que ponerle ojo. Ahí sería bueno quizás que antes de ir a pensar en estrategias que nos ayuden a regular el estrés, como poder compartir quizás alguna idea en la línea de en qué momento le prestamos atención a esto, ¿no? O sea, en qué momento esto se vuelve problemático, ¿sí? Hemos hablado que el estrés es una función normal, fisiológica, natural, adaptativa, nos permite adaptarnos, nos permite sobrevivir, pero también hay momentos en donde tenemos que ponerle ojo al estrés, ¿no? Hay momentos en donde ese estrés puede tener un nivel alto y, como decía Gerardo, tener un impacto fuerte en el cuerpo, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Y ahí creo que hay una consigna que yo uso harto y que quisiera compartirlas. Yo me imagino que igual ustedes en algún momento lo han usado, que es como esta frase que de a poco se vuelve cliché, pero es una de las buenas frases cliché, que es como, oye, escucha el cuerpo, ¿no? Oye, escúchate un poco más. Porque efectivamente el estrés cuando se hace carne, cuando toma el cuerpo, efectivamente da señales corporales, ¿sí? Una agitación, un latido del corazón un poquito más rápido, una sensación de que el pecho se aprieta, un dolor o tensión muscular en los hombros, en la espalda, quizás un dolor de cabeza, eso a nivel corporal, ¿no? Que quizás hay otras sensaciones también que
que pudiéramos comentar ahí. A nivel de pensamiento también hay una dinámica como de sobreanálisis del pensamiento, como darle vuelta y pensando en una solución, o masticando mucho una idea de forma excesiva, o tener la mente en muchos lados al mismo tiempo también. Y cuando eso se vuelve intenso, cuando eso se vuelve como con una frecuencia que comienza a interrumpir nuestras funciones, nos hacen trabajar de una manera que no nos gusta, empezamos a estar irritables, contestamos de una manera poco adecuada cuando antes no lo hacíamos así, ahí hay que empezar a poner ojo, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto en la misma clínica o en los mismos espacios que han hecho, como de qué manera ponerle ojo al estrés, ¿no? Como en qué momento decimos, oye, parece que hay que revisar, parece que hay que intentar hacer algo con este estrés. Es interesante lo que planteas, Rainer, esto de observar el cuerpo, como de mirar cuando uno está estresado, qué de pequeño alarma o qué detector en el cuerpo aparece cuando surge esto que me está pasando el límite, ¿no? Porque nosotros tenemos mecanismos adaptativos de enfrentar el estrés, pero hay momentos en que si ya estamos durmiendo mal, llevamos 2 días, 3 días durmiendo mal, si hay un dolor de espalda que no lo tenía antes, si estoy con taquicardia un poco más, de momentos que no tengo el león en el frente, sino que mis propios pensamientos, que son mis leones, me hacen tener un poquito más de taquicardia y estar atemorizada o atemorizado. Y eso es interesante primero del observar, antes de hacer cosas, antes de por así decirlo, de tomar la pildorita o que nosotros le digamos lo que tienen que hacer, porque eso no es la idea, es observar primero el cuerpo y de ahí poder tener una acción, ¿no? ¿Qué te parece, Claudia? Observar un poquito esas señales, ya el cuerpo tiende a delatarnos también, ¿cierto? Todo el rato. Con esta falta de sueño, con este cansancio, con esta falta de apetito o exceso de apetito también, ¿ya? Es como el primer darse cuenta, ¿ya? El primer darse cuenta tiene que estar en el cuerpo, ¿ya? Y desde ahí empezar también a revisarnos de otras maneras, ¿cierto? En cómo nos vamos sintiendo, en cómo anda nuestra motivación para algunas cosas, en nuestra sensibilidad también, nuestra confianza, porque también empieza a acarrear factores emocionales asociados, ¿ya? Pero finalmente el cuerpo es como el primer delatador, digamos. Yo siempre lo hablo un poco así, ¿no? Pero el tema es aprender a escucharlo también, ¿cierto? Porque somos buenos también como para no hacernos cargo de eso, o como dice Gerardo, como para tomar algo extra, como para no hacerle juicio a ese insomnio que tenemos, a ese dolor de cabeza que ya es constante, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque el escuchar, es como saberlo escuchar, tiene que ver también, en mi opinión, y por lo menos con la experiencia que uno ha ganado, en la aceptación. En la aceptación de ese estado que es complejo para ti en el momento dado, ya sea en este tiempo de confinamiento o en la vida diaria, en la etapa pre-COVID, en aceptar que lo estáis pasando mal, que algo en el cuerpo no está funcionando, que algo del cuerpo te está diciendo. En aceptar esa situación también es importante de poderlo irlo mirando. Entonces, le invitamos a las personas que están en línea y vamos a leer algunos de los comentarios que van apareciendo. Por ejemplo, Gladys Telles nos dice: gracias por el ciclo de salud mental. Yo participo en los talleres de mindfulness iniciados en mayo y estoy muy agradecida de esta gran oportunidad. Saludos a Gladys. También Catalina Manríquez dice: qué buen tema, muchas gracias, están muy útiles los consejos. Ahora, de acuerdo a lo que van exponiendo ustedes, es importante preguntarse cómo, una vez que se escucha el cuerpo, una vez que se pone atención a estas señales mínimas, qué hacer en este contexto, porque pareciera ser
que por un lado hay mucha información, los medios de comunicación ya sabemos el tipo de funcionamiento que tienen, los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, tienden a repetir muchas noticias. Y por otra parte, nosotros estamos con el cuerpo que nos está dando señales. Entonces viene cuál es la amalgama, ¿no? Cuál es la integración de estas dos situaciones que podemos hacer como seres humanos para transitar esta situación compleja, ¿no? Sí, importante ese punto, Felipe, porque efectivamente hay una sobreestimulación, ¿no? Y hay una sobrealarma por lo demás, ¿no? Como en los medios de comunicación y también por nuestros propios temores asociados al contexto de pandemia que antes no estaban, ¿no? El miedo que uno de nuestros familiares se contagie, el miedo a saludar. Yo no sé si les pasó los primeros momentos cuando recién estábamos iniciando el periodo de pandemia, que hay como un pequeño resquemor. Ay, ¿verdad que no te puedo dar la mano? ¿Verdad que no me puedo acercar a dar un abrazo? O sea, como que de a poco nos fuimos adaptando en eso, pero son estresores que se fueron dando. Y ahí hay un punto relevante en ese cómo se equilibra, cómo se armoniza un poco todo eso. Una recomendación que es de mucha utilidad es como llanamente como disminuir la cantidad de tiempo invertido, por ejemplo, en redes sociales, o de leer muchas fuentes de información al mismo tiempo. Hay que poner bien ojo a las fuentes de la información, hay que ponerle harto ojo también al tiempo que dedicamos a estar frente a pantallas a propósito de este tiempo de pandemia, en el cual muchos de los espacios que tenemos de conversación y de encuentro son por medio de la pantalla. Hay que ponerle también ojo a eso, cuánto tiempo estamos frente a la pantalla, frente a un televisor. Por lo demás, ahí rescatando la Gerardo de la aceptación, ojo que eso no se confunda con resignación. A veces como que hay una actitud de vivir el estrés o una forma de vivenciar, de experimentar la ansiedad, en la cual parece que como que nos resignamos, ¿no? Como que decimos, ya, me duele la espalda nomás, le sigo dando, ¿no? O ya, tengo este dolor de cabeza, o tengo esta sensación en el pecho y le sigo dando, ¿no? Sigo haciendo lo que tengo que hacer, sigo como a un ritmo acelerado, a un ritmo en el cual no estoy escuchando el cuerpo. Entonces, ahí sería bueno quizás, Gerardo, precisar cómo aceptamos sin caer en la resignación, ¿no? Tocando dos puntos, la pregunta de Felipe y también un poquito lo que nos acaba de compartir Reiner. Respecto a la información, tanto la información del cuerpo como la información de noticias, por ejemplo, ¿no? Es como nos relacionamos intencionalmente con la información. Por ejemplo, preguntarse este tema de las redes sociales, ¿es útil realmente en este momento meterme en esta noticia? ¿O cuánto es lo que yo necesito saber para estar seguro o segura de tal cosa? De hecho, hay estudios que muestran que en cuanto a las noticias, por ejemplo, que ya viendo la curva o cualquier otra situación mediática, ¿no? Sí, que es útil ver las líneas de las noticias en vez de colocar como de fondo de poco menos de cuando estás tomando once, las noticias nacionales donde muestran que el asalto, que la violación, que la gente que pelea por el apruebo o el rechazo, o que en Argentina está quedando la embarrada, no sé. Son noticias que están ocurriendo, pero cómo yo me relaciono intencionalmente y de manera más con un sentido con esas noticias. Y tomando un poco el tema, esto mismo, sin irme de la acotación muy buena que hizo Reiner, el tema de la aceptación versus la resignación. Es que muy distintos, son palabras o formas de tomar muy distintas. La resignación es bien pasiva, es un acto bien pasivo. La aceptación requiere de una actividad, pero una actividad, ser más activo en base a lo que a mí me ocurre, dentro de lo que a mí me pasa,
dentro del sufrimiento que tengo, dentro del estrés que tengo, pero de una forma más constructiva con lo que me está pasando, con más calidez con lo que me está pasando, con más afectividad con lo que me está pasando. Si, por ejemplo, tengo algo importante que hacer en 2 días más y estoy rumiando todo el rato por eso, ¿no? Nuevamente un examen, algo importante que hacer. El hecho de que eso todavía no ocurra, pero yo esté pensando 5.000 horas en lo que me va a pasar, ¿realmente me ayuda? ¿Eso me ayuda? O si me puedo relacionar frente a eso que me ocurre de una forma más cálida con lo que me está pasando. Porque si no genero más autocrítica al proceso ya estresante de lo que me está sucediendo como ser humano. Claro. Y además también quería agregar, Gerardo, frente a lo que dices, que en esta, digamos, contexto que estamos viviendo, se nos ha un poquito obligado a situarnos y a mirarnos también, ¿cierto? Y a tener nuestros espacios también como para pensar un poco más, para ver realmente qué cosa es lo importante o no, para frenar también algunos ritmos también, que tal vez antes, como decía Reiner, como que se ejercía un ritmo sin preguntarse un poco cómo se va sintiendo el cuerpo también. Claro. Y ahora también tenemos una instancia también distinta, donde podemos también priorizar algunas cosas. Tal vez nos hemos dado cuenta de lo importante también que son, no sé, el tener una rutina, por ejemplo. ¿Ya? Porque al principio me imagino con todo esto fue bastante complejo organizarse dentro del hogar, ¿cierto? Nos generó estrés, nos generó ansiedad, discusiones, me imagino, sobre todo con los miembros ahí del hogar, ¿ya? Entonces descubrimos ya que para una disminución considerable del estrés ya teníamos que organizarnos, teníamos que partir con estructurarnos un poco, teníamos que priorizar cosas. También ahí nos dimos cuenta tal vez que antes salíamos más a tomar aire, ¿cierto? Podíamos caminar, eso nos servía para también regularnos un poco, situaciones que en un momento también fueron coartadas por protección también personal, entonces ahí también empezamos a priorizar y decir, entonces eso también es importante para nuestro organismo, también el recrearse, también nos dimos cuenta que la vida social era muy importante también para bajar estos niveles de estrés también, que ahora gracias a los medios también visuales que tenemos y la tecnología, de alguna forma nos podemos estar conectados, porque muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido estas opciones también, hubiera sido bastante complejo ir adaptándonos también. ¿Ya? Sí, totalmente, obvio. Ha sido como un poco de que nos hemos dado cuenta de qué estrategia utilizábamos también para bajar el estrés. Y cómo podemos hoy en día estarnos estructurando en nuestro hogar, estructurando nuestro espacio, saliendo a hacer alguna actividad también, o actividad dentro del hogar, que también antes tal vez no era tan pensado, pero nos fuimos acomodando en ese proceso también de mirarse y ver qué vamos necesitando. Vamos continuando con algunas de las preguntas, algunos saludos también que tenemos a través de las redes sociales. Por ejemplo, Claudia Ferrada dice, buen tema, totalmente necesario en este tiempo. Saludos a Reiner Fuentes desde Temuco, región de la Araucanía. Así que ahí tenemos saludos para el colega. A Temuco, la nueva región. Gladys Telles también que dice y habla a propósito de buscar estrategias de autocuidado y fortalecer los vínculos. A propósito de lo que se conversaba recientemente por nuestros especialistas, sería interesante también cómo nosotros podemos practicar esta aceptación frente a una realidad tan cambiante, ¿no? Tan dinámica. Que un día va a haber cuarentena, que aumentaron la cantidad de casos en la región, que otras ciudades importantes tienen un cordón sanitario. Hay muchas personas tenemos familiares en otras ciudades, entonces a veces se había planificado una actividad, después se puede suspender. Está la presencia también de urgencias médicas, personas que han tenido familiares que se han enfermado. Entonces, agregamos a este punto de que la aceptación no es resignación, la contingencia de una realidad dinámica. Sí. A mí me gustaría poner sobre la mesa, claro, aceptación y cómo se acepta algo que está en constante cambio, cómo aceptamos esta realidad dinámica. Y creo que igual la aceptación va muy ligado de una actitud que es como tener apertura, ¿no? Como decir, ok, esto está fluctuando, esto está en cambio, ¿no? Esto está en un constante, en cualquier momento
aparece una sorpresa que me desestabiliza o la rutina o cambia algo o de alguna manera como que se va modelando de una manera en la cual no tenemos la capacidad de predicción que en un momento sin pandemia, ¿no? Como que de alguna manera esta pandemia igual nos hace, nos invita y nos desafía a estar como abiertos a la posibilidad de que pasen cosas que son inesperadas, ¿no? El asunto es que cuando somos sorprendidos en eso, cuando somos como sorpresivamente algo irrumpe, algo cambia, aparece una cuarentena, aparece un retroceso de una de las fases, aparece un familiar contagiado, bueno, eso tiene un impacto en nosotros, ¿no? El asunto es que ¿cómo vamos a afrontar eso, ¿no? ¿Con qué actitud vamos a afrontar ese impacto, ese estresor, esa ansiedad, esa preocupación? Y ahí me parece que es clave mirarnos y pensar sobre, ok, me doy cuenta que esto me impacta, me doy cuenta que esto me está generando un malestar, ¿tengo el deseo de cambiar este malestar? ¿Tengo el deseo de hacer algo por este malestar? ¿O lo dejo pasar? O sea, a propósito que acepto, a propósito que me abro a la posibilidad de que pasen cosas que me pueden estresar, ¿voy a hacer algo con esto que me está pasando? ¿Tengo el deseo de que este sufrimiento calme? A propósito de eso, Reiner, tenemos una pregunta que hace Natalia Olave que dice, ¿qué estrategias concretas facilitan el sentir al cuerpo? Muchas veces ser tan racionales lo hace difícil para algunas personas. Sí, absolutamente. Absolutamente. Para Natalia y bueno, para una pregunta que uno se hace siempre, esto que ya, cuida el cuerpo, pero ¿qué hacemos por el cuerpo? La verdad es que el cuerpo y la mente es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros nos gusta vivirlo, pero la conexión con el cuerpo, o una de las formas, que podemos hablar quizás en el desarrollo del epílogo del programa, tiene que ver con este proceso de observar, pero también de algo que está ocurriendo todo el rato, que es el respirar. O sea, de hecho, aunque estemos en la fase, hayamos sido de fase o estemos peor que antes, que esa realidad dinámica, la pregunta es, ¿qué no es dinámico? De hecho, todo es dinámico y todo es impermanente. No vamos a estar con COVID-19 todo el rato, que pareciera una eternidad, pero en algún momento eso va a ceder. ¿Sí? Y qué importante los valores en respecto al valor de la respiración, por ejemplo. Si el tema del COVID-19 ataca a la parte respiratoria y en realidad todo el cuerpo, ¿qué valor tiene una respiración tuya en este momento? ¿Cuál es el valor y el sentido que le evoco al estoy viva, estoy vivo? O sea, si podemos darle un sentido constructivo a esta detención obligada que es la pandemia, de que si no nos detenemos ahora, ¿cuándo? Y eso implica no solamente mirar el cuerpo, ¿no? De que si parece que gané unos kilitos más porque no me he movido mucho y he comido más, el estrés lo modulando, comiendo y comiendo, por ejemplo, y me doy cuenta, chuta, que el cuerpo está más pesado y quizás sería bueno ahora que el tiempo está un poquito mejor, con las medidas necesarias, así que yo puedo salir en disfrutar ese momento de salir con mi pareja, con mi perro, con una amiga, amigo, con distancia social. No lo sé, pero la conexión con el cuerpo va mucho también de observar qué es lo que el cuerpo tiene. Y la respiración es una apertura tremenda, hablando de apertura, esta palabra que Reiner comentó. Un poco también perdón, Claudia, sí, dentro de algunas estrategias que se han entregado entonces por parte de nuestros especialistas surge la respiración. Claudia nos hablaba también de la rutina y también en función de las consultas que estamos recibiendo, podríamos quizás entregar algunas otras actividades, algunas otras sugerencias que podrían ser de utilidad a las personas que están en línea. Sí, hay una idea que se me ocurre que en general ayuda bastante,
y es el intentar organizar los pensamientos al espacio específico de esos pensamientos. Lo pongo de la siguiente manera. Supón que, no sé, trabajas de 8 a 5:30 o de 8 a 6. En ese espacio, date la oportunidad de pensar en el trabajo y después de las 6 de la tarde, estás camino a tu casa o estás saliendo del escritorio o de la pieza en donde estás trabajando y te desplazas dentro de tu casa. Ok, termina el horario laboral, intenta como poner esfuerzos en que posterior de ese horario voy a intentar no pensar en trabajo. O no sé, estoy compartiendo una once en ese espacio, intento volver a prestar atención a quienes me rodean, en dónde estoy, intentando organizar los pensamientos a espacios específicos del día y no estos que salten en cualquier momento, ¿sí? Tenemos como el hábito de que los pensamientos surjan en cualquier momento y a veces como que se nos escapan de las manos, ¿no? Como que estamos comiendo y aparece un pensamiento de, no sé, el correo que hay que enviar, o estamos camino a un lugar y estamos pensando en el informe que hay que hacer mañana, o la tarea del hijo o de la hija que había que enviar. Entonces ahí yo te invito a como intentar organizar eso como en una rutina de, ok, cada pensamiento, darle como un límite, en este espacio y en este tiempo me dedico a pensar en esto y en otro espacio no, ¿no? Como intentar ser coherente en qué momentos pienso qué cosa, ¿sí? Y para eso algo súper práctico puede ser un planner, una libretita como intentando ponerte tareas diarias o metas a corto plazo como, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Y apuntas las tareas que tienes que hacer hoy en un orden de prioridad, de tal manera que puedas ser proactivo en lo que tengas que hacer y organizar la semana también en eso, ¿no? Como, eso puede ayudar bastante igual, como la organización y la coherencia entre lo que tengo que hacer y momentos específicos del día. Y no que eso se desordene como suplantando espacio y pensamiento en distintas cosas, ¿no? Creo que Claudia, tú ibas a decir algo, ¿cierto? Claro, que finalmente hay como dos grupos, ¿cierto? Como del lado de la estrategia, ¿no? Una más del tema de que habíamos hablado de, ¿cierto? De estructuras como rutina, de estructurar los tiempos, de las actividades físicas, de las actividades recreativas también, ¿cierto? De actividades que requieran permitirte una expresión también emocional, el buscar el apoyo social, ¿cierto? Está como desde esa área un poquito más desde el qué hacer, ¿no? Y también un poco más de estrategias de lo que hemos también hablado acá, más de una toma más de conciencia con el presente, ¿no? Lo que decía Reiner, de que solamente dedicarnos a cierto espacio para solucionar lo que evoca ese espacio, ¿cierto? Lo laboral, no sé, de lo familiar, ahí bien específico. También a veces los pequeños detalles durante el día también que tenemos con nosotros mismos, ¿cierto? El cómo conscientemente estamos dándonos una ducha, el cómo tomamos conciencia del cuerpo cuando comemos, ¿cierto? Como brindarnos esos espacios diarios. Yo creo que eso también es bastante importante, que diariamente nosotros nos estemos autocuidando con pequeñas demostraciones, ¿ya? Con conciencia también corporal. Por eso ahí también Gerardo invitaba bastante el tema de respiración, que es algo que es lo primero que nos lleva al cuerpo, ¿ya? Pero también necesitamos otros espacios que nos estén llevando al cuerpo, que nos estén también sacando un poco de este estrés, de este mundo un poquito estresor, ¿no? Y concentrándonos en lo que es importante. Estamos como de esas líneas. Dentro de un momento tenemos una actividad también preparada, hemos explicado y hemos conversado bastante de los fenómenos que nos van ocurriendo en esta situación de pandemia, de lo que vamos pensando, sintiendo, en el título especial que tenía este conversatorio, Conversemos de Estrés, calmos como una cebra. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos van llegando a través de redes sociales para ya ir cerrando en esta parte final de este conversatorio. Aquí dicen, en estos meses se han presentado grandes desafíos. En Punta Arenas, miren, desde Punta Arenas nos están observando, nos están escuchando. En Punta Arenas hemos estado con mayor tiempo de cuarentena. Soy profesora y me ha tocado empatizar con los apoderados y mis estudiantes de segundo básico.
a nivel laboral, fortalecer el trabajo en equipo y animar a otros. Por eso hay que fortalecerse siempre y atender la mente-cuerpo, ¿no? Qué interesante reflexión que recibimos junto a las reflexiones que hemos compartido con nuestros especialistas. Ya estamos llegando a la parte final de esta actividad, pero antes de eso vamos a invitar al doctor Gerardo Rivera, quien va a compartir junto a nosotros una práctica meditativa. Felipe, antes de hacer la práctica en sí, esto no es una receta de cocina, ¿no? Porque hablar de que todo esto se soluciona con meditación es una de las formas que uno puede calmar el cuerpo y la mente. Antes de hacer cualquier práctica, que voy a hacer algo muy pequeñito, unos 5 minutos, hay una buena mnemotecnia que quizás pudiera ser útil para la gente que esté escuchando, o para uno mismo, el equipo de salud, que es los semáforos rojo, azul y verde. El rojo es estar como en amenaza, estresado, ¿ah? Estoy muerto de miedo. El azul es cuando uno está motivado por hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un curso, voy a aprender otro idioma, voy a escribir un paper, no sé, algo que te motiva, ¿no? O voy a conquistar a tal persona cuando queremos ser seductor o seductora con alguien. Eso es como azul. Y hay otro color que es el verde, que es lo que te calma, ¿sí? Habitualmente cuando estamos en rojo y estamos muertos de miedo, cagados de miedo, hacemos mucho de ir al azul, del hacer. Entonces, más teletrabajo, más cosas. Y le aplicamos muy poquito al verde. Entonces, por ejemplo, cuando nos preguntabas delante como qué otra actividad nosotros sugeríamos a la gente, quizás la pregunta es para la gente que nos escucha, ¿qué actividades, qué situaciones te producen calma? Y si esas cosas que te producen calma le estás colocando el suficiente tiempo, por ejemplo, si te calma la música, si te calma abrazar a tu gato, si te calma tocar no sé, a tu pareja o abrazar, sentir el abrazo de un ser querido que está viviendo contigo. Si te calma abrazar un árbol, caminar por un árbol. Y nosotros que tenemos la suerte de vivir en esta ciudad, en Valdivia, de hecho, sábado y domingo tenemos cuántos parques o por ahí cerca, o simplemente el otro día, de hecho, con mi pareja, Laurita y mi mascota, estuvimos al frente de una laguna que está al frente del Parque Santinés, que hay unos patos por ahí, que uno pasa por ahí, pero nos sentamos y miramos simplemente cómo pasaban los patitos. Y observar ahí cómo nadaban los patitos y quedarse ahí, es un estar. Y a veces no hacer nada, es como una invitación a no hacer nada, en vez de hacer miles de tips para estar calmado. Y una de las cosas que pudiera apoyar es justamente la respiración, como comentaba Rainer, como comentaba Claudia. Y hay un tipo de práctica que es mindfulness, que es un tipo de práctica que es poner atención plena al momento presente, y uno de los métodos es observar la respiración. Así que les invito a hacer un ejercicio cortito de 5 minutos, ¿ya? No sé cómo va a salir, pero no importa, porque es mente. Aquí estamos en streaming y puede ser un poco desfasado y todo lo que sea, pero eso es mente. Pero lo importante es observar tal cual esto está ocurriendo. Entonces, las invito a que nos coloquemos una postura que sea cómoda, donde estén. Si viene bien, cerrar los ojos, está súper bien también. Lo importante es que la postura sea cómoda y estable. Y tomando esta postura, te invito a sentir el peso del cuerpo. Simplemente el peso del cuerpo, los pies que están en contacto con el suelo, las zonas bajas del cuerpo en contacto con la silla,
o en el asiento en que estés en este momento. Y viene bien hacer unas 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz o por la boca. Refrescando el cuerpo, la mente al inhalar. Y soltando las tensiones que puedan haber a esta hora de la tarde al exhalar. Poco a poco dejando que la respiración siga a su propio ritmo. Y con suma paciencia, con suma gentileza, con amabilidad. Te invito a observar la respiración, simplemente eso. Notar cómo el aire entra al cuerpo por la nariz, choca con la faringe, baja hacia abajo, expandiendo el pecho, el abdomen, y sale. Nada más que eso. Simplemente observando la respiración, la entrada y la salida del aire. Cuando notemos que la mente se va, que eso es muy natural, porque a la mente le encantan las historias, prejuicios, observar esa situación e invitamos a traer de vuelta la atención a esta respiración que está ocurriendo en este segundo. Descansando la atención en la respiración. Tanto al inhalar como al exhalar. Conscientes que todo el cuerpo en este momento está recibiendo oxígeno. Y que también todo el cuerpo está soltando dióxido de carbono. Y tanto como te sea posible, soltar las tensiones que puedan haber en este segundo al exhalar. Y cuando la mente nuevamente se distrae, sin criticarte por ello, la traemos de vuelta con suma paciencia, con gentileza, con amabilidad. En este último minuto de práctica, te invito a observar el rostro y dibujar una muy leve, muy tenue movimiento de labios, la cual la llamo la media sonrisa. Notando tu respiración con esta pequeña actitud de apertura, sea lo que esté pasando.
notando tu respiración y el cuerpo con esta leve sonrisa. Consciente del cuerpo, consciente de este momento, consciente que no estás sola ni solo en este momento. Quizá hay mucha gente que está escuchando este momento, este programa, y que está respirando al unísono contigo. Poco a poco te invito a ir soltando un poco el cuerpo y abriendo los ojos. Muy bien. Eso. 5 minutos. Súper. Eso, queridas, queridos, queridas, estimadas. Eso, interesante es observar a las 4:52, cuando Felipe me dio el pase para hacer una práctica, y solamente estaba en un lugar. Después hice una leve introducción, hicimos un ejercicio de 5 minutos, y probablemente la mente está ahora en otro lugar. Entonces, eso es lo interesante de que nada, ni siquiera el pensamiento más león, es permanente. Eso, queridos, quedamos como calmos, no sé. Quedamos calmos como no podemos matar de la risa, ¿sí? Yo voy a confidenciar antes de terminar, no sé, que no me lograba conectar, no sé por qué, y estaba muy tranquilo y me coloqué un poco ansioso antes de empezar, y el cuerpo lo sentí un poco más tenso hasta que aparecí en el streaming de la radio, pero fue muy, muy llevable y bueno, después de hecho esta práctica, como que ahora estoy más conectado. Eso. Bueno, bien. Agradecemos a Gerardo, por supuesto, por esta práctica meditativa final, a Reiner y a Claudia también por haber compartido los tips también sobre estrés y ansiedad, que en este momento todos lo necesitamos. Yo en lo particular estoy con flores de baja, así que también ayudando al autocuidado. Bien. Y agradecemos también, a Felipe también, que estuvo moderando la conversación, que él también va a estar en todos los capítulos con nosotros, acompañándonos. Agradecemos también especialmente a todos quienes nos escucharon y nos van a seguir acompañando en los próximos capítulos. Los dejamos cordialmente invitados para el próximo lunes, que el capítulo se va a llamar ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para cuidarte? Y vamos a estar con Patricia Sáez, terapeuta ocupacional, Jorge Fonseca, quien es profesor de educación física y arte terapeuta y orientador familiar del Departamento de Salud Mental de Servicio de Salud, y también con Andrés Reynoso, que es terapeuta ocupacional y académico también de la Facultad de Medicina UH. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta el próximo lunes. Que estén bien. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Más comunicación.